Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decimos acá en este canal de reflexiones cristianas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, decimos gracia y paz. Contentos porque tú nos has acompañado durante un tiempo en estas reflexiones, en este tema muy interesante que es principalmente poder ver que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, también está presentado el Evangelio. Y eso es así. A través del libro de Isaías, del profeta Isaías, vemos que el reino mesiánico, el mensaje de Jesucristo, el testimonio de él ya estaba presente. Bueno, no es algo menor el hecho de que sea el profeta más citado por Jesucristo, porque también da testimonio de él. Recuerda que Cristo siempre en ese sentido, recuerda que Cristo siempre quiso señalar a su pueblo de que Él estuvo presente desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Abraham existiera, desde antes que todos los patriarcas estuvieran presentes, Él ya era. Él era el gran yo soy. Y Isaías también tomó un rol protagónico en relación con esto. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a ver un tema que va más allá del pueblo de Israel, que tiene que ver con que la gracia está ofrecida para todos los pueblos. Mira qué interesante, porque en este evangelio dentro del Antiguo Testamento, dentro del Antiguo Pacto, ya hay esbozos de esa realidad que se centró en Jesucristo, pero que a través de toda la historia Dios siempre ha manifestado el amor a toda criatura. ¿Levantó un pueblo? Sí, para transformar el mundo. Un pueblo que no fue capaz de tomar esa posta, de hacer caso de esa premisa y dedicar su vida en relación con el Señor, un pueblo que fue liberado, que estaba en esclavitud, se le entregó un mensaje, se le entregaron mandamientos para que ellos pudiesen vivir en santidad, pero tuvo que venir Cristo a presentar el Evangelio. Para comenzar, quisiera leer en las Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 55. Y bueno, siempre la invitación es que tú hagas un estudio personal y propio. Eh, Entre el capítulo 55 y 56 es que quiero invitarte a que tú hagas una lectura. En estos dos capítulos se presentan dos temas maravillosos. El primero, en el 55, habla de la misericordia, de la gracia ofrecida y gratuita para todos. Y en el segundo capítulo que te estoy invitando a leer, que es el capítulo 56, se habla sobre la recompensa de los que guardan el pacto con Dios. Pero vamos a centrarnos principalmente en el capítulo 55. Para ello te quiero invitar a leer dos versículos que van a ser el tema introductorio que nos va a motivar en esta jornada, en esta oportunidad, en esta reflexión cristiana. Se encuentran en Isaías 55, versos 6 y 7. Y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con estos dos versículos de base vamos a centrar nuestro mensaje, no sin antes invitarte a que puedas leer estos dos capítulos, el 55 y el 56, del principalmente hasta el verso 8 del 56. Puedes seguir la lectura, pero ahí principalmente va a estar eh,
centrado. Todo el capítulo 55 y el capítulo 56, desde el versículo 1 al 8, estará el contexto principalmente del retorno de los judíos cautivos para Jerusalén y el objetivo de consolar, de animar, de llamar al pueblo de Dios hacia el arrepentimiento y a una relación de alianza entre Dios y los hombres. Con estos versículos de introducción quiero invitarte a que podamos pedir la presencia del Espíritu Santo para entrar de lleno en el tema. Querido Señor, te damos las gracias porque siempre recalcamos acá que tú eres un Dios bondadoso, un Dios bueno, que se ha expresado en la figura de tu Hijo Jesucristo, quien vino a revelar quién es el Padre, quien a través de toda la historia humana fue quien se presentó a los profetas, a los mensajeros, a todo aquel que tuvo una oportunidad de predicar tu nombre. Y es así que queremos revelarte, Señor, así como Jesucristo lo hizo. Queremos ser también aquellos mensajeros y presentar en Cristo quién es el Padre. Queremos conocerte a través de la luz de Cristo para que también nosotros podamos tener una experiencia contigo, una experiencia con Jesús y que a través de toda la historia humana siempre fue el sacrificio del Hijo, tu sacrificio, Señor, el cual pudo tener la, la claridad del mensaje y el perdón de los pecados. Principalmente ha sido toda la función tuya, Señor, una función sacerdotal, una función de entrega como cordero, y es por ello que queremos mostrar también, Señor, que la gracia está de una manera gratuita, de una manera misericordiosa para todos y cada una de las personas. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinaste para la salvación, nos has inscrito en el libro de la vida sin pedirlo, Señor, y si queremos permanecer en él, tú no borrarás nuestros nombres. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. De estos mensajes, la revelación de Jesucristo ya en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Esta alianza entre el pueblo de Dios y el Señor, y eso se viene a concretar ya en el Nuevo Testamento con la encarnación misma de Jesucristo, tanto en su vida, porque ese era el propósito del Señor, venir y estar en medio de nosotros con su sacrificio, su muerte y resurrección. Se trata de una profecía mesiánica para este mensaje y la invitación es a todos los necesitados y los necesitados somos todos, todos los que estamos en este mundo de pecado. Se trata de una invitación que abarca a todas las personas. Han sido invitados a venir a las aguas. No se restringía solamente al pueblo judío, estaban en vista pobres, ciegos, cojos, enfermos del cuerpo y lo más profundo, enfermedades del alma. Personas de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas y todas las naciones están invitadas. Quien quiera y tenga sed está invitado a venir a saciarse del agua de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación comenzó de forma metafórica, una figura familiar del día a día en Jerusalén, que era el vendedor de agua, que cargaba un pote en las espaldas y ofrecía en voz alta el suplemento de la venta de agua. El inicio de la invitación emitida hace recordar el grito del vendedor del agua, que los sedientos vengan al agua, invitación para comprar granos, venid, comprad y comed. Y se hizo mención también el vino, la leche y alimentos, otros manjares, otras especias que también necesitaba. Aún hay discusión sobre hasta qué punto ese lenguaje
que acaba de forma literal. El pueblo de Israel, teniendo en cuenta las dificultades que por ellos enfrentaban, que estaban enfrentadas en el cautiverio, y o si eran solo símbolos de las bendiciones celestiales que Dios dispuso a los que atendieron su llamado. Lo mejor es tomar tales elementos como siendo literales y reales. O sea, el profeta habló de agua, de vino y leche y atendió en el primer momento las necesidades físicas del pueblo. Pero tales elementos tenían un sentido espiritual y se aplicaban a las dádivas divinas, al regalo divino del Señor. Todas las bendiciones terrenas tenían un verdadero valor solo porque revelan el favor y el amor eterno del Señor que nuevamente fueron demostrados hacia Israel. Si vemos en el capítulo 54, que ya se ha estudiado, entre los versos 5 y 10 puedes ver ahí. Así en la abundancia terrena está incluida la plenitud de las bendiciones espirituales. Eso también es el verdadero contenido de la alianza perpetua que será mencionada. Así la suma de esas bendiciones temporales y eternas fue comparada al agua que da liberación y refrigera al sediento, como en el capítulo 41, 17, verso 17, y los alimentos nutritivos, las bebidas refrescantes. Consecuentemente, el sentido más amplio de la palabra es una invitación para que en todas las eras reciban los bienes de la bendición ofrecidas por Dios. Para todos, para todo aquel quiera. A veces miramos a los demás como paganos, pero el Señor hace una invitación para todos. Todas las bendiciones terrenas tenían un verdadero valor solo porque revelan el favor y el amor eterno del Señor que nuevamente fueron demostrados también en Israel. Eso es una invitación que se inició como si fuera una propuesta de compra, pero los que aceptasen la podrían recibir de una forma gratuita, o sea, sin dinero. Eso revela que independientemente de ser tales beneficios, esos beneficios materiales, emocionales o espirituales, las personas que no tuvieran cómo pagar recibirían de gracia. Y todos estamos recibiendo de gracia porque es imposible que podamos pagar por nuestra salvación, demostrando tal escasez y miseria de nuestras vidas. Sin duda la invitación hizo eco en el Nuevo Testamento cuando Jesús lo exclamó y dijo: el que tiene sed, venga; el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17 también lo señala. También en Mateo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo es quien los haré descansar. En Cristo tenemos el verdadero reposo, la verdadera paz y la verdadera tranquilidad, que va más allá de un reposo físico, es un reposo pleno, un reposo en plenitud. Tal invitación se extendió a los que sufrían las necesidades, más en ese sentido no tenían condiciones para sostenerse ellos mismos, sino que solamente a través de la gratuidad de nuestro Dios es que podemos vivirlo así. En el verso 2 hay una exhortación sobre gastar el dinero en aquello que no es pan, ¿cierto? En ese sentido, y es aquello que no satisface. Muchos predicadores han sido infelices al tomar tal expresión como si fuera una prohibición, sobre el cual el uso del dinero o hasta la mala administración lo llevan a ese plano. No se puede negar los cuidados que se deben tener o lo que debemos tomar con respecto a la buena administración de los recursos financieros. Claro que es importante, pero hacer tal interpretación compromete el mensaje de lo que el Señor quiere decir a través del profeta. El profeta alertaba al pueblo al respecto de los esfuerzos empleados en aquello que no podía satisfacer las reales necesidades del alma. La expresión aquello que no es pan se debe referir a una sustancia que pasa por pan,
pero de hecho no lo es. Se refiere a una ilusión, casi una satisfacción que contrasta con los placeres verdaderos que el Señor ofrece. Se debe pensar primeramente aquí en la vida de los judíos en Babilonia. Sería una locura para ellos escoger aquella vida de preferencia a atender el llamado divino. De hecho, todo lo que ellos ganan allí por su trabajo y su dinero es incapaz de lograr una plenitud, en contraste con la salvación del Señor ofrecida de una manera gratuita. Un deseo de satisfacer el corazón. El, ese es el profundo sentido, en ese sentido que el texto debe ser entendido. Todo el esfuerzo humano se toma en vano cuando su labor y sus conquistas se toman como fin en sí mismo. Siempre hemos hecho mención a ello, que el ser humano siempre tiene el acento puesto muchas veces en las sombras, en el esfuerzo humano, en una labor que no tiene claridad y no tiene plenitud en la figura de Jesucristo. Las cosas no se pueden satisfacer de ese sentido, la riqueza, la fama, el poder, todo el placer y todo lo que eso son meras burbujas en el aire. Eh, lo que se expresa verdaderamente es cómo el Señor nos logra escuchar y es la condición que Él desea saciar nuestras almas de finos manjares y en ese sentido tener una relación con nosotros. En el verso 3 la misma idea de oír con atención está expresada también, de poder estar atentos, inclinar vuestro oído y venid a mí a escuchar y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno porque es el Señor quien pone las alianzas, quien pone los pactos. Nosotros no somos los que ponemos las condiciones. Como resultado de esa alianza, los gentiles serían incluidos y también beneficiados. Ya desde ahí está incluido. Bueno, desde antes de la fundación del mundo, cuando Cristo lo revela así, pero acá también hay vislumbres, hay luz en ese sentido de que la promesa en ese sentido para el pueblo de Dios también estaba incluyendo a los gentiles a salir de ese cautiverio espiritual. Eso es fundamental porque es lo que el pueblo judío no entendió y no comprendió del Mesías. Aunque el texto tuviese esa claridad, y se explica por sí mismo, las promesas se cumplen en Él y no las logramos entender y el pueblo de Israel no logró comprender esos beneficios para ellos y también para los extranjeros o paganos o gentiles que podríamos llamar. La invitación al arrepentimiento y buscad a Jehová. El arrepentimiento es este concepto de un cambio de conducta, un cambio de sentir, un movimiento, una expresión que significa el movimiento del corazón hacia una nueva dirección, hacia una dirección hacia Dios. Por eso dice, buscad a Jehová, buscad al Señor para poder vivir y gozar en su comunión, porque eso es lo que el Señor quiere. Él quiere ganar nuestra alma y compartir la salvación como un regalo para estar en una plena comunión con nosotros, para vincularse con nosotros desde ahora y por la eternidad. La exhortación paralela de invocarlo significa en esencia lo mismo. Es por un lado un pedido de ayuda y salvación y por otro un acto de honrarlo y abandonar un camino primeramente de incredulidad y en segundo lugar un camino de equivocaciones, de errores, de pecado que nos hace el sentido de apartarnos del Señor. Eso es el pecado, es separarnos del Señor, no poder verlo. Por eso buscad al Señor, convertirnos,
Llevarnos al arrepentimiento para vivir en Él y refugiarnos en Él es un llamado divino hacia toda la raza humana, hacia todo. Y desde ahí viene nuestra respuesta de buscar al Señor, que indica un movimiento, una dirección, un cambio de la dirección, dejar nuestros propios caminos para estar en los caminos del Señor, porque ahí está nuestro movimiento, nuestra dirección contraria y hacia dónde debemos apuntar, un giro en un sentido opuesto de nuestras propias inclinaciones. Esa es la idea de la conversión, que viene siempre acompañada de una actitud de arrepentimiento, que es la metanoia, un cambio en nuestras direcciones, un cambio en nuestra conducta. Es buscar a Dios porque Él nos buscó primero, porque Él fue el que se fue primeramente hacia nuestra dirección y quiso tener una relación con nosotros. Se agrega a este sentido una certeza, en ese, un objetivo de eliminar el miedo que caracteriza la mala conciencia. El pecador que se arrepienta, que hace un cambio en su vida y se busca a Dios, encontrará la gracia, la misericordia, que es este regalo, esta gratuidad, este perdón gratuito que nos transforma el alma y nos acerca a la persona de Jesucristo, que nos lleva a poder vivir de otra manera. Y esto nos aplica un principio en el contexto neotestamentario de la salvación que se puede resaltar en la universalidad de la salvación, pero en el sentido también que ya estaba expresado para los diferentes personas desde Isaías 45, desde el 9 al 13, el alcance de la visión de Dios es universal e incluye a toda la humanidad, porque el poder está en la palabra, la promesa está en la palabra. Se observa desde en ese sentido, desde el Espíritu, que el Espíritu Santo ya estaba entregando en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. La verdad está mostrada ahí en la palabra, por lo tanto se refiere al poder que hace con ella y que la va concretando. Es el Evangelio mostrándose en todo sentido, en toda ilustración, en cada uno de estos sentidos. De esta forma, las promesas y la redención de Israel del cautiverio funcionarían como una ilustración del concierto de una nueva alianza, un nuevo pacto que implica estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tal entendimiento debería estar mucho más allá de la comprensión judía de redención que se abarcaba en los siglos V antes de Cristo. El oráculo divino establece los patrones de justicia, hacer lo correcto, como veíamos en los primeros versículos de capítulo 56, versos 1 y 2, que es también la parte que a ti te toca estudiar, el capítulo 51, perdón, el capítulo 55 y el capítulo 56, para que puedas mirar el contexto. Y esto es, en ese sentido, una primera instancia de la vista hacia la liberación de los cautivos de Babilonia, que retomarían y el camino hacia Jerusalén y retornarían para establecer un culto de protección puestos en el Señor, y que desde ahí todo sentido nuevo puede presentarse. Y que está centrado también en la predicación de Juan, está centrado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 3, eh, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 38, en el capítulo 3, verso 19, y las exhortaciones de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, 17, en el capítulo 5, verso 21, temas como el arrepentimiento, la justicia, la santidad, que hacen referencia a este cambio de dirección, a este cambio de conducta, a este cambio
de transformación y llevarnos hacia otro lugar. Pero la promesa, como bien decíamos, está puesta para todos. Dos grupos específicos que aquí pueden ser sentidos como gentiles estaban los extranjeros y los eunucos. Los también muchos de ellos que eran esclavos en el pueblo de Israel ya estaba el sentido de cómo el Señor eh, ponía un mensaje para que cómo ellos fuesen tratados y cómo ellos también pudiesen mirar la salvación. Te invito a mirar algunos versículos, por ejemplo, en Levítico capítulo 20, verso 24, Números 16, verso 9, en Edras 6, verso 21, Nehemías 13, 3, Primera de Reyes 8:53. Por ejemplo, la prohibición de los eunucos de hacer parte de la Asamblea de Israel se encuentra en Deuteronomio 23, verso 1. Eran hombres que estaban castrados y así en los días de hoy esto ocurría por diversos motivos. Algunos nacían en esas condiciones, otros lo hacían por voluntad propia, había aunque la automutilación era prohibida, algunos por algún tipo de accidente o enfermedad a lo largo de su vida, ya otros eran castrados cuando eran eh, tomados como esclavos o esclavizados por determinación. eh, en ese sentido, el Señor siempre quiso liberar a su pueblo, pero a través del amor, eh, no a través de la violencia ni la guerra. Y por eso es que también puso leyes en relación con los esclavos, con las esposas, con las concubinas de los reyes, con muchos sentidos estaba puesto ahí. Y es por eso que a estos eunucos también la misericordia debía ser puesta para ellos en ese sentido. ¿Y por qué también? Porque incluso muchos de los exiliados en Babilonia, en la reconstrucción y luego en la reconstrucción del templo, y en ese foco muchos de los hombres hebreos habían sido hechos eunucos en la corte babilónica. Y es por eso que ellos tenían que tener un mayor respeto y un mayor cuidado, porque ellos también habían experimentado la esclavitud y tenían que, en ese sentido, mirar nuevamente hacia la herencia de la tierra prometida, ya con otra perspectiva y volviendo hacia el lugar en esa relación de cómo el Señor quería que la congregación de Israel pudiese mirar esta situación a partir de los ojos de la fe, mirando a los extranjeros como iguales porque ellos también habían sufrido la opresión. La participación de grupos antes excluidos también ganó una fuerza muy profunda. Y esto lo podemos ver en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 56, verso 7. Porque mi casa será llamada casa de oración, pero para todos los pueblos. Esto también fue citado por Jesús en Marcos 11:17. Y este es un foco en el templo como un lugar abierto, sin barreras. Las palabras de Jesús en conexión con Isaías 56, verso 7, fundamentaban esa verdad divina porque la amplitud del regalo de la salvación estaba puesto para todos. Muchas veces y hasta el día de hoy nosotros nos consideramos exclusivos, elegidos, eh, parte de un propósito divino, pero el propósito divino es tan amplio y es tan grande y la invitación es para cada uno de nosotros, aún para el que tú consideras un gentil, consideras un pagano, consideras alguien alejado del Señor, porque hoy día ya no existe un judío ni griego, sino que somos todos uno en Cristo, es que puedas mirar
ese sentido y saques las barreras que están puestas ahí. Quiero, para finalizar, leer en la carta a los Efesios una porción de las Escrituras que hace mención a lo siguiente. Quiero que busques en tu Biblia la carta a los Efesios en el capítulo 2, versos 11 al 14, para concluir con esta idea. Dice que hay un subtítulo ahí que se llama Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eh, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor, a través de este mensaje entregado por Pablo, está diciendo que ya no hay dos pueblos, que ya somos todos uno en Jesucristo, que ya podemos estar todos eh, inscritos en la palabra del Señor. Porque ya estamos inscritos desde antes de la fundación del mundo. Aquí el Señor lo aclara por intermedio del siervo del apóstol Pablo, pero ya el mensaje venía desde antes y la invitación venía desde siempre. Siempre el Señor quiso decirnos que desde antes de la fundación del mundo están todos invitados a la cena con el Cordero, porque estamos todos inscritos en el libro de la vida del Cordero para salvación. Y cada uno de nosotros es salvado por la gracia en Jesucristo, reconciliados en Jesucristo, pero no solamente cuando Jesucristo se entregó por medio de la cruz, sino que la entrega del Señor Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo, antes que hubiese el primer pecado, antes de que el hombre se equivocara por primera vez, ya el Señor nos había regalado la posibilidad de ser salvos, inscritos en su libro y en el cual te invito a que tú puedas permanecer para siempre tomado de la mano de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.